Estimado profesor Néstor Bruno, estimados colegas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. En esta oportunidad voy a mostrarles una herramienta digital que es muy útil para los profesores y también para nuestros queridos estudiantes. Esta herramienta digital se llama el Ascreen. Es una herramienta sumamente útil, accesible, de fácil uso, de fácil manejo, sumamente didáctico, que es una de las ventajas que tendría esta herramienta digital. ¿Para qué me sirve esta herramienta digital? Para grabar nuestras clases sincrónicas y posteriormente, una vez terminada nuestras clases sincrónicas, tanto el profesor, tanto como el estudiante la puede visualizar y puede de repente tomar nota las partes más resaltantes de la videoconferencia grabada. ¿Cómo lo podemos tener esta herramienta digital? Fácilmente nos vamos a explorar nuestro dispositivo Android. Me voy a Play Store y me va a aparecer en la pantalla esta denominación que es el Ascreen Recorder. Una vez que yo ya lo tenga, lo escribo acá, me aparece esta pantalla y obviamente voy en la opción abrir y lo voy a tener fácilmente en mi dispositivo celular. Una vez que ya lo tenga descargado mi herramienta digital, ya lo puedo dar uso. A la misma vez, también otra de las ventajas es que puede almacenar absolutamente todas las clases sincrónicas que usted desee grabar. Lo puede utilizar el profesorado y también, como no, los estudiantes para grabar esas clases sincrónicas. Vamos a ir explorando nuestra herramienta digital y vamos a ver ahí nuestro almacén de grabaciones de las clases sincrónicas. Aquí tengo una justamente. Ahí está, grabando la clase, la sesión de la Escuela de Gestión Pública, una de las sesiones anteriores de los anteriores módulos. Con facilidad, manejando esta herramienta digital, puedo adelantarlo. Ahí está la imagen, el profesor que dio la conferencia, la videoconferencia en vivo, sincrónica, y que ahí está dándonos a conocer justamente las actividades más resaltantes de la videoconferencia. Voy a ir a la pantalla y puedo retroceder. Perdón. Ahí está. Entonces la puedo ver, esta videoconferencia, con nuestros estudiantes, y también el profesor de alguna manera la puede visualizar. Ahí está. Una de las desventajas de esta herramienta digital, el Ascreen Recorder, podemos mencionar que la capacidad de almacenaje que tiene es sumamente considerable. Vale decir, si nosotros vamos a almacenar alguna videoconferencia, evidentemente se va a almacenar en megabytes, y obviamente el dispositivo celular mínimamente tendrá que tener una memoria extra para almacenar. Ahí vemos algunos ejemplos de las sesiones grabadas de 28 megabytes, 191 megabytes, 4 megabytes y la grabación de 163 megabytes, y obviamente eso puede de alguna manera ser de repente ocupar bastante campo en la memoria de nuestro dispositivo celular. Por lo demás, absolutamente didáctico y tiene las siguientes herramientas. Acá, por ejemplo, podemos visualizar lo que es el campo o el área donde se graba, se almacenan las videoconferencias, y en esta parte vamos a visualizar los
las fotos de las sesiones grabadas y aquí están los ajustes. Muy bien, aquí está. Como les decía, ahí están las capturas de pantalla y aquí están los ajustes. En estos momentos voy utilizando esta herramienta que es el pincel, que me ayuda a hacer estas figuras, me puede ayudar a escribir, etcétera, etcétera, y es una herramienta sumamente útil. En este momento les mencionaba que estoy utilizando el pincel. Bueno, para terminar, puedo sugerir el uso de esta herramienta digital para los profesores y tanto para los estudiantes. Me olvidaba. Vale decir también que una vez que ya lo tenga la sesión grabada, también puedo compartir en las siguientes herramientas digitales. Como por ejemplo, puedo subir una grabación al YouTube, al WhatsApp, puedo hacer uso del Facebook, puedo subir a la nube del Drive y también puedo enviar las grabaciones a los correos electrónicos. ¿Por qué no? También en el Telegram y enviar las videoconferencias o hacer una retroalimentación por el Zoom. ¿Qué les parece, mis estimados compañeros? Espero que les haya gustado esta pequeña demostración de esta herramienta digital que es el Ascrim. Sin más que decirles, me despido. Ante todos ustedes, estimado profesor Néstor Bruno, muchas gracias por su atención, estimados colegas, muchas gracias y les recomiendo hacer el uso de esta herramienta digital, el Ascrim, que nos sirve para grabar nuestras sesiones sincrónicas. Sin más que decirles, me despido. Hasta luego.